Damos este lugar a nuestro hermano Rafa, que él se presente con nosotros. Gloria al Señor. Buenas noches. Felicidades, Iglesia, por esos 31 años y sobre todas las cosas, gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en esta iglesia. Y estamos muy contentos de estar con ustedes. Tienen más de años de iglesia que yo de edad, aunque parezca lo contrario. Sin embargo, estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Pastor Emilio, a Junior también, que es un amigo que hemos trabajado juntos en un congreso que algunos de los jóvenes aquí estuvieron, llamado Expuestos. Así que hemos trabajado juntos, el Señor ha permitido tener una relación, una amistad, y bueno, para nosotros es una gran alegría estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Riveros, soy director del Seminario Teología para la Vida, interno de la Iglesia Presbiteriana El Redentor, Ciudad de México. Tienen ahí una casa también donde llegar. Y bueno, hoy me acompaña mi preciosa esposa, Adri. Cumplimos 5 meses, somos recién casados. De hecho, algunos matrimonios nos conocieron en unos meses atrás, ya que venimos a dar una charla, así que estamos muy alegres por estar con ustedes. Y al Señor sea la gloria por este tiempo y nos alegramos con ustedes de verdad, escucharles cantar. A mí me gusta mucho escuchar la música, la verdad es que en la iglesia toco la batería, entonces me gusta mucho la adoración, pero me gusta más cuando la iglesia canta, cuando puedo escuchar hermanos que no conozco, que a muchos de ustedes nunca los he visto en la vida. Sin embargo, me recuerda que un día vamos a estar delante del trono del Cordero de Dios y escucharemos una alabanza preciosa, hermanos, como nunca hemos escuchado. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, cantaremos a nuestro Dios, al Cordero que fue inmolado por los siglos de los siglos. Mis hermanos, es hermoso sencillamente. Así que acompáñenme al texto que hoy vamos a meditar de la palabra. Se encuentra en el Salmo capítulo 19, versículos 7 en adelante. Salmo capítulo 19, versículos 7 en adelante. Yo tengo una versión aquí que es la Biblia de las Américas. Espero que me sigan invitando a predicar si cito la Biblia de las Américas, Emilio, no sé si. Sí, ok, gracias, hermanos. Pero vamos a leer también la Reina Valera, así que por cierto la traducción que usan, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Salmo capítulo 19 a partir del versículo 7. ¿Lo tenemos? Perfecto. Yo sé que quizás no acostumbran esto, pero les voy a pedir que por respeto a la palabra del Señor, al Señor mismo, pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a leer este texto, Salmo 19, 7 al 12. La santa palabra de Dios dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oremos al Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos una vez más. ¿Quién puede declararse un experto en tu palabra? ¿Quién puede creer que es un maestro de tu palabra verdaderamente, Señor? Padre, vemos tan poco aún.
Aún nuestros ojos no pueden ver tu gloria de una manera que deseáramos verla, Señor. Aunque vamos a clases, escuchamos predicaciones, tan pronto olvidamos este santo libro. Bendito Dios, esta noche abre nuestros ojos, no solamente para conocer algo más de una manera intelectual. Llévanos, Padre, al monte a ver tu gloria, a ver tu presencia, Señor, en las Escrituras. Que hoy podamos, Señor, ver a Cristo, ver su hermosura, ver su belleza. Oh Señor, enamora nuestro corazón del Dios de las Escrituras. No solamente deseamos conocer tu palabra, deseamos conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos. Danos un corazón para amarte. Quita la frialdad de nuestros corazones, Señor. Destruye la indiferencia con el poder de tu palabra. Oh Espíritu Santo, enciende nuestros corazones un amor genuino por ti, Señor. Que esta tarde tu iglesia pueda ser bendecida a través de la exposición de tu palabra, Señor. Ayuda al predicador con sus deficiencias, limitaciones, Señor. Que tú seas exaltado, no él, no ninguno de los que estamos aquí enfrente. Que solo a ti, Señor, te demos la gloria por siempre. Que solamente tú seas exaltado, Señor. Que hoy podamos ver la belleza de Cristo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Habla a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, Padre, en una confianza plena. No porque somos buenos, sino porque tú eres misericordioso con personas malas a quienes has salvado, Señor. Hoy nos acercamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hay un libro, hermanos, que yo les voy a recomendar con todo mi corazón. Se llama el libro Confía en su palabra, del autor Kevin DeYoung, que Emilio conoce. De hecho, me recomendó un libro una vez que me dijo, estás muy ocupado, te voy a recomendar un libro para que te dejes de ocupar en muchas cosas. Y me recomendó un libro de Kevin DeYoung, pero el libro que les voy a recomendar se llama Confía en su palabra, que de hecho va muy acorde a las conferencias que estamos teniendo como iglesia. Ayer el hermano Godoy nos compartió acerca de la inspiración e inerrancia de las Escrituras. Y este libro les va a ayudar mucho, pero en este libro Kevin DeYoung hace unas preguntas y quiero que seas honesto, que las contestes ahí donde estás. No la digas en voz alta ni nada, pero escucha bien las preguntas que este autor nos plantea. Son muy interesantes. Dice, ¿alguna vez te has preguntado si la Biblia puede realmente ayudarte con tus problemas más profundos? ¿Alguna vez tú te has preguntado si realmente la Biblia puede lidiar con el problema que estás viviendo ahorita? ¿Te has preguntado eso? ¿O por qué vienes a los estudios bíblicos? Escucha las predicaciones. Porque es un momento para pensar en la religión. Porque es un momento para ser espiritual. Porque es un momento para aprender más, como si fuéramos solamente a la escuela a adquirir conocimientos. Pero la pregunta no es si estás aprendiendo más, que qué bueno que estás aprendiendo. La pregunta es que si estás hallando significado a tu vida a través de las Escrituras. ¿Qué tiene que ver tu problema el día de hoy con las Escrituras? Pregunta el autor. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente puede ayudarte con tus problemas más profundos? ¿Has luchado para saber qué hacer con tu vida y deseado haber obtenido una palabra de parte del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado que el Señor bajara en forma de ángel y nos dijera, con fulanita de tal te vas a casar? Ay, hermano, si Dios me hubiera hecho así, ya no hubiera elegido a mi esposa, ¿no?
Hermanos, si tan solo Dios hubiera bajado así, entonces no hubiese elegido a este esposo tan gruñón. Dice, ¿cuántas veces has querido recibir una palabra especial de un ángel para dirigirte en estos asuntos? El autor pregunta también, ¿alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo necesita ser actualizada? ¿Has pensado eso? ¿Por qué no cambiar algunos temas del homosexualismo, cambiar algunos temas del sexo fuera del matrimonio? ¿Alguna vez has pensado esto? No conteste, por favor. El autor pregunta también, ¿alguna vez deseaste una revelación más directa y personal que la que obtienes mediante una lectura minuciosa de las Escrituras? ¿Quiénes no preferimos quizá que llegue la iluminación de repente en vez de estar estudiando minuto tras minuto y a veces hora tras hora? Y los que preparan sermones saben a lo que me refiero. ¿Cuántas veces no quisiéramos que viniera la revelación directa, verdad? Dice, ¿alguna vez lo deseaste? ¿Alguna vez has querido secretamente añadir algo a la palabra de Dios? Ya sabes, para hacer las cosas más seguras. ¿Qué le hará falta algo? ¿Le hará falta algo a la Biblia? ¿Seguros? ¿Nunca has pensado que sí? Qué santos son aquí. ¿Alguna vez quisiste eliminar algo para hacer que la Biblia fuera más agradable? Como que a veces es muy realista, ¿no? Y a veces es muy clara y a veces no nos gusta. ¿Alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en un mundo moderno? Ese libro es obsoleto ya. Si tuviera un manual de cómo conducirme en el siglo XXI, comportarme como un millennial, si tuviera esa información sería mejor. Si puede responder, dice este autor, con un sí a cualquiera de estas preguntas, y todos lo haremos algunas veces, estás batallando con un tema llamado la suficiencia de las Escrituras. Y yo creo que más de uno de los que estamos aquí, para ser honesto, empezando con el predicador, no lo he dicho, no lo he declarado, pero sí he llegado a pensar a veces, Señor, ¿por qué no me hablas de otra forma más directa? No sé si yo nada más he pecado en ese sentido. ¿Por qué no me muestras cuál es tu voluntad exactamente de la manera que yo quiero? En otras palabras, mis hermanos, estamos creyendo que la palabra de Dios es suficiente no solamente para llenar nuestros domingos en la mañana, sino para dirigirnos el resto de nuestra semana y el resto de nuestras vidas, no solamente en las decisiones religiosas, sino en las decisiones más profundas de mi vida. ¿Por qué he de escoger una carrera? ¿Por qué he de casarme? ¿Por qué he de escoger esa persona? ¿Por qué mudarme? ¿Por qué obtener ese trabajo o rechazar ese trabajo? Nuestra fe es un fe del domingo, mi hermano, o la Biblia tiene que ver en todas las esferas de nuestra vida. Si solamente piensas que la Biblia es un libro de religión, que solamente es para los religiosos, y no tiene nada que ver con tu vida, me parece que tienes una visión distorsionada e incompleta de lo que es las Escrituras. Sin embargo, pretendo demostrar con la ayuda del Señor esta noche que las Escrituras tienen que decirnos. Las Escrituras son suficientes para lo que necesitamos saber, para contestar las grandes preguntas de la vida que se han planteado tantos pensadores, tantos filósofos, y que de hecho no solamente son preguntas de ellos, nos hemos hecho estas preguntas nosotros. ¿Cómo qué preguntas? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que está mal? Porque evidentemente algo está mal con el mundo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde van también las cosas? Estas preguntas la Biblia tiene que decirnos algo. Antes de contestar esto, fíjense lo que dice un cristiano que me parece que es muy semejante a mí, o fue muy semejante a mí en mi principio del cristianismo. Decía Eric Davis: inmediatamente después de que nací de nuevo, no tuve problemas para entender que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, no entendí las implicaciones de eso, de que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, los problemas vinieron a mí, uno después de otro. Me sumergí en mi cultura de iglesia cristiana local. Los creyentes profesantes eran muy amables, amistosos y eran muy celosos de su fe. Pasamos
el rato con frecuencia y hablamos de Dios mientras caminábamos, mientras hacíamos días de campo, pero algo no cuadraba, dice él, algo como que no cuadraba. Gran parte de la discusión y la acción parecían contradecir lo que estaba yo descubriendo en la Biblia. Davis dijo, está muy padre la iglesia, todos son muy lindos, pero cuando platicábamos, las cosas que decían las personas y que yo escuchaba parecía que no cuadraban con la Biblia. Y fíjense lo que dice. Incluso oramos de maneras que no estaban escritas en las Escrituras. Ataron al diablo con 3 nudos, cosas por el estilo, ¿no? Dice, oramos cosas que no estaban prescritas en las Escrituras. Buscaríamos incluso palabra de Dios, pero sin abrir, ¿qué creen? La Biblia. Hoy sucede lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Hoy estamos buscando ¿qué? Palabras frescas del Señor, ¿no? Se nos anuncia que viene el profeta, profeta Emilio, ¿no? Y no importa las distancias que tengamos que recorrer, o los boletos de camión, avión o lo que quieras, tienes que ir a ver ese profeta, porque queremos una palabra directa para nosotros. Sin embargo, Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Pero buscamos constantemente estas cosas. Dice, por ejemplo, los sueños y las visiones se debatieron animadamente, mientras que la Biblia permanece cerrada. Incluso un pastor me dijo, Eric, por favor, baja la Biblia por un mes y ven en pos de Dios en diferentes lugares. Dice, no sonaba bien para mí, pero no podía explicar por qué. No lo sabía en ese momento, pero estos problemas en gran medida se referían a la suficiencia de la Biblia. Entendí algo de la naturaleza divina de la Biblia, pero no entendí su suficiencia. Con el tiempo descubrí que muchos han luchado de manera similar. Mis hermanos, y yo puedo decir amén a lo que acaba de decir, porque yo luché con esas mismas cosas. A mí se me enseñó a buscar revelaciones fuera de la Biblia. Se me enseñó a confiar en la palabra de un hombre que puede fallar como yo para dirigir mi vida. Por mucho tiempo, como joven, era un estudiante de filosofía y no era hippie, por cierto, ni fumaba marihuana, pero me encantaba la filosofía. Y llegué a la iglesia y le dije, ¿dónde está el seminario? Quiero aprender esto de la Biblia. Y se me dijo, ¿el seminario? Hijo, la letra te mata. Digo, pero necesito respuesta a mis preguntas. Me dijeron, busca al Señor. ¿Y dónde lo busco? Búscalo. Nunca me dijeron, ve a la Biblia. E iban a ser aclaradas tus preguntas. El Señor hizo muchas cosas para que yo entrara al seminario, a pesar de que mi edad no me lo permitía. Y en el seminario me di cuenta de muchas cosas. Que muchas de las cosas que me estaban enseñando y que yo practicaba incluso, estaban fuera de las Escrituras. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, en que la Biblia, aunque es puesta sobre muchos púlpitos, es citada sobre muchos púlpitos, es estudiada en muchos seminarios, sin embargo, al mismo tiempo, es negada como suficiente. Citamos un texto, abrimos y citamos un proverbio, pero entonces la predicación se trata de cualquier otra cosa, menos del texto que se leyó. Y eso es lamentable, mis hermanos, y no vivimos muy diferente al tiempo cuando la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, ocupaba el centro de la religión, por así decirlo. Hubo unos hombres llamados los reformadores que proclamaron un artículo de fe que se pronuncia sola escritura, que en otras palabras es las Escrituras, es nuestra máxima autoridad. Las Escrituras son nuestra suprema autoridad. Ellos decían, perdonen, escuchamos a los maestros, leemos libros, atendemos a la tradición, escuchamos a nuestros pastores. Pero la última palabra en todo asunto que tenga que ver con mi fe y la forma en que vivo, solamente puede ser obligada a mi conciencia
por las Escrituras. Esta frase se hizo muy famosa por un monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero le preguntaron una vez, oye Martín Lutero, bueno, no le preguntaron así tan casualmente como lo he hecho. Le preguntó el emperador, le preguntó el papa y todas las autoridades en ese tiempo presentes en Alemania. Le preguntaron, ¿te retractas de lo que has escrito? Él había escrito acerca de las Escrituras, había enseñado que solo en Cristo hay salvación. Y Martín Lutero, mis hermanos, todos pensamos de Martín Lutero como un héroe con una capa gigante, fortachón y todo lo que sea. Pero Martín Lutero ni siquiera era fortachón, ni siquiera tenía una capa y ni siquiera respondió en ese momento. Dijo, tengo miedo. Bueno, no dijo tengo miedo, pero dijo, denme chance un día. Martín Lutero lo pensó muy bien. Era un hombre como nosotros. Era un ser humano como nosotros, con temores. Pero había algo que calaba hondo en su corazón. Y era que no podía renunciar a lo que había escrito si lo que había escrito era fiel a la palabra de Dios. Al siguiente día le preguntaron, ¿estás de acuerdo en rechazar lo que has afirmado y escrito? Y él dijo, no puedo contradecir esto. No puedo retractarme, a menos que me demuestren con las Sagradas Escrituras. No puedo retractarme de lo que he dicho y he escrito, porque no es bueno ir en contra de la conciencia y mucho menos de la palabra de Dios. Mi conciencia, esta palabra, esta frase, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa que el Señor me ayude. Lo que estaba diciendo es, no importa que me maten, no importa que me acechen, no importa que ya no me vean más en la esfera pública y jamás escriba y jamás se me vea otra vez, no puedo hacer otra cosa. Mi conciencia no está cautiva al Papa, no está cautiva al emperador, no está cautiva a las autoridades, a la tradición o a cualquier otra persona. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Martín Lutero era como un preso que no podía salirse de la celda de la autoridad de las Escrituras, una celda que a la vez le da una perfecta libertad en Cristo. Él dijo, no puedo retractarme. ¿Qué queremos decir, hermanos, entonces? Con la suficiencia de las Escrituras. Hay un documento muy importante llamado la Confesión de Fe de Westminster. Este documento es una declaración o un resumen de lo que creemos. Fíjense lo que estos reformados escriben acerca de la suficiencia de las Escrituras. Dice, la suficiencia de las Escrituras quiere decir que el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, salud, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras. O se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y esta revelación de su voluntad no ha de añadirse ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Eso es la suficiencia. No hay nada más que poner en la palabra de Dios. Así que si alguien viene y te dice, así dice el Señor, ¿qué le debes de preguntar? ¿Dónde dice eso? No, es que ayer cené unos tacos, me quedaron un poco mal y como que ahí ando profético. No, mira, vele a dar esas palabras a cualquier otra persona, pero mi conciencia, amigo mío, está cautiva a la palabra de Dios. Dime texto, dime un versículo. ¿Cuál es la palabra que tienes para mí? Mis hermanos, nos encanta ser tan místicos, pensar que la palabra de Dios no es suficiente y dices, no, yo sí creo en la palabra de Dios. Bueno, pero entonces ¿por qué andas buscando revelaciones nuevas? Y no quiero decir que el Espíritu Santo hoy no pueda hablar a través, pero de su palabra. Él te sigue hablando aquí. No esperes una palabra de Dios si no eres fiel con este libro. Porque este libro, como lo aprendimos ayer, es inspirado ¿por quién? Por Dios, y la tercera persona de la Trinidad la inspiró, el Espíritu Santo. Deseamos revelaciones nuevas del Espíritu, pero si no eres fiel con lo que ya reveló, entonces te pregunto, ¿qué quieres realmente? ¿Qué quieres realmente? ¿Quieres volver a los horóscopos?
Porque Dios ya inspiró, Dios ya dio revelada su palabra. ¿Qué implica eso, mis hermanos? Implica, número uno, que la suficiencia de las Escrituras es sobre todo, sobre nuestra denominación. Sí, yo sé que los presbiterianos me van a odiar por esto. Está sobre nuestro, híjole, espero que no se enojen, sobre nuestro pastor. Dijeron mucho, amén. Creo que hay un conflicto por ahí, ¿no es cierto? Está sobre cualquier otra persona, sobre un concilio, sobre el grupo de ancianos, sobre cualquier otra autoridad. La palabra de Dios está encima, por arriba, muy arriba de nosotros, los predicadores, de los maestros. Si un maestro, un pastor dice algo que está fuera de la Biblia, por muy simpático, por muy buen comunicador que sea este maestro, predicador, nuestra conciencia está cautiva ¿a qué? A la palabra de Dios. Mis hermanos, porque nuestra palabra como maestros, aunque puede sonar muy linda, podemos escucharnos apasionados. Sin embargo, nuestras palabras comúnmente se equivocan, comúnmente tenemos que retroceder. Incluso, Emilio lo sabe, cuando estudiamos teología, muchas veces pensamos que nuestra postura es la correcta hasta que llega un maestro y nos enseña otra cosa. ¿Y qué decimos? Revisando las Escrituras, creo que mi postura no es la mejor, tengo que cambiar de postura. Pero no tiene que ser porque el maestro es muy lindo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Implica que la palabra de Dios está por encima de nuestra tradición, de nuestra denominación, de nuestro presbiterio, de lo que sea. La Biblia está por encima de toda autoridad sobre esta tierra. Y nos someteremos a la autoridad de esta tierra y la autoridad pastoral, a la autoridad eclesiástica, siempre y cuando esta autoridad se someta a la palabra de Dios. Pídeme someterme al pastor, mientras yo vea que ese pastor se somete a la palabra de Dios. Y yo estoy dispuesto a someterme a su autoridad, siempre que él se someta a la autoridad de Dios, que es la que vale. Número 2, porque la Escritura es suficiente, no debemos añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente desde el principio hasta el fin. Están diciendo que sí, pero ¿qué pasa cuando llegas a Génesis? No es mejor pasar a Mateo, a Juan, algo más aventuras. Bueno, qué decir de Apocalipsis, ¿verdad? Aunque no le entendamos, preferimos ir a Apocalipsis que pasar por Números, por Levítico, Deuteronomio, Jueces. Sin embargo, la palabra de Dios es perfecta y podemos hallar nuestra salvación en Cristo, no solamente en el Nuevo Testamento, hermanos, sino desde el Antiguo Testamento. Esto lo veremos más adelante. Dado que la Biblia es suficiente, podemos esperar que la palabra de Dios sea relevante para todo en la vida. Fíjense, este punto es importante. Entender que la palabra de Dios es suficiente quiere decir que Dios nos puede dar sabiduría para vivir cada área que vivimos en nuestras vidas todos los días. No solamente cuando hablamos de teología como una materia académica. No. La Biblia nos da sabiduría para poder vivir en nuestro negocio, para poder someternos a nuestro jefe. No escuché tanta convicción. Para poder amar a nuestros empleados y servir a nuestros empleados. Algo se viene, algo bueno. Para perdonar y amar a nuestros cónyuges. ¿Sí? Amén. A ver, ve a tu marido, a ver si dice con misma convicción eso. Para amar y perdonar a aquellas personas que nos ofenden en nuestro día a día. Se te mete un carro y ¿qué queremos hacer, mis hermanos? Honestamente, queremos decir a Jesús, Señor, ¿quieres que mande fuego? No los bendecimos, no, tampoco mientan. Pero el Señor nos ayuda y mi esposo sabe de lo que hablo. Cuando se te mete un carro y quieres mandarlo al infierno, pero el Evangelio trata con tu paciencia, lidia contra tus pasiones carnales. Las Escrituras te pueden dar sabiduría para hacer tu labor como doctor de una manera que glorifique a Dios, que ayude a otras personas. El Señor te da sabiduría en la palabra para que a través del Evangelio puedas hacer los más grandes planos que te imagines. Si eres arquitecto, lo que sea, si eres un artista,
El Señor te da la sabiduría y te da el Evangelio para que puedas glorificarlo en todas las áreas de tu vida. No solamente glorificamos a Dios aquellos que predicamos la Biblia, glorificas a Dios cuando Cristo habita en tu corazón y deseas hacer todo para su gloria. Es ahí donde estás glorificando a Dios. Así que mi hermano, de verdad, si deseas ser obispo, si deseas ser pastor, buena obra deseas. Pero no pienses que solamente aquí vas a glorificar a Dios. Lo glorificas donde Dios te ha puesto. Es un privilegio predicar, pero no es la única manera en la que glorificamos a Dios. Lo glorificamos al vivir su palabra en cada área de nuestras vidas. Y por último, mis hermanos, no terminando este sermón, por cierto, les aviso. Pero la doctrina de la suficiencia de la Escritura nos invita, hermanos, a que leamos nuestras Biblias. No esperes el domingo para leerla o para abrirla. Busca una versión y acércate con los pastores, con los maestros de esta iglesia. Y dice, honestamente, pregunta la Reina Valera, me cuesta trabajo, porque hay que reconocerlo, hermanos, es una gran traducción, pero tiene palabras que ya no usamos también. ¿O quién de ustedes dice, vosotros? Aquí, a ver, dígame, ¿quién habla así? Ustedes pagan, o sea, nadie habla así en la calle, ¿verdad? Y hay palabras que a lo mejor nos cuesta. Hay que preguntar a los pastores, oye, ¿qué versión me recomiendas? Además de la Reina Valera, recomiendo una Biblia de estudio, recomiendo una versión que yo pueda leer, que pueda entender. Mis hermanos, la doctrina de la suficiencia, de que es suficiente la Biblia, que tiene que ver con que es una invitación, mis hermanos, a abrir el libro de Dios. Y es un privilegio. Antes nuestros hermanos de otros tiempos no tenían acceso a este libro. Por ejemplo, decimos que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia muy espiritual y de verdad creo que fue la iglesia más espiritual que ha existido aquí en la tierra, amante del Señor, del Evangelio, pero no tenían una Biblia en sus casas. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Porque muchos hermanos era la única forma que escuchaban la Biblia cuando el pastor, el obispo, el presbítero la leía públicamente. Muchos de ellos, hermanos, para pagar un libro, en ese caso era un manuscrito, tenían que ser muy, muy ricos, muy ricos. Incluso una Biblia en la época media costaba lo que cuesta normalmente el salario anual de un obrero. Imagínate, tenías que sacrificar tu familia, tu comida, tu ropa, para entonces comprarte quizá una Biblia en el futuro. Ahora, hermanos, tenemos más de una Biblia. Incluso en tu celular tienes más de una Biblia, más de una versión. Hoy se nos invita a escuchar la voz de Dios. Mi hermano, yo te pregunto algo. ¿Quieres oír la voz de Dios? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere oír la voz de Dios? No, Rafa, es que yo quiero oír la voz de Dios audiblemente. Respuesta, lee la Biblia en voz alta. Estás escuchando la voz de Dios, mi hermano. No sé si logramos entender lo que estamos diciendo, pero cuando vamos a la Biblia, no estamos yendo al Quijote de la Mancha, no estamos yendo a las poesías de Borges o cualquier otro autor. Cuando vamos a la Biblia, estamos yendo a la palabra del Dios viviente, aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. Mi hermano, esa palabra está aquí, mis hermanos, y así como esa palabra tuvo el poder de crear los cielos y la tierra, esa misma palabra tiene el poder de transformarte. Y voy a terminar con algunas implicaciones de esto. Mis hermanos, la Biblia es suficiente para señalarlos a aquel que puede salvarnos. Hubo un hombre, y esto lo encuentran en Lucas 16, 19. Había cierto hombre muy, muy rico y había otro hombre muy pobre. El rico todos los días hacía banquetes. Imagínense cuánto dinero hay que tener para hacer todos los días fiesta, ¿no? Y había un pobre, pero que confiaba en el Señor. Llega la hora de morir del rico y del pobre. Y el rico, ¿dónde se imagina que iba a despertar? ¿Qué creen? ¿Dónde pensaba que iba a ir? Al Valhalla, ¿verdad? Que le iban a recibir con aplausos y que iban a decir, eres bienvenido. Él pensaba más bien que iba a ir al cielo, sin embargo despierta en el Hades, despierta separado de la gloria de Dios. Sin embargo el pobre
Todos pensaban que este pobre no merecía nada. Sin embargo, él ahora está con Abraham, está en la gloria. Y ve el rico a Lázaro, el pobre, y le dice: Padre Abraham, permite que ese hombre pobre, sirviente, que debería servirme, venga y me moje tantito la lengua, porque tengo sed. Le dice Abraham: no puedo hacer eso, no se puede. No puedes ni pasar de allá para acá, ni el ir para allá y regresar. Dice: entonces déjame decirte, tengo 5 hermanos. Déjame que yo vuelva y les diga que es la verdad, que tú eres la verdad, que realmente deben de servirte, que no deben vivir para ellos mismos. Me imagino que esa iba a ser más o menos su predicación. Sin embargo, ¿qué le dice Abraham? ¿Tienen a quiénes? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los oigan a ellos. Pero el rico contestó: no, Padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, entonces, dice este hombre, se van a arrepentir. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta entre los muertos. ¿Escucharon esto? Muchos hoy dicen: si Dios hiciera los mismos milagros que hizo con el pueblo de Israel, entonces yo creería en Él. Si Dios lograra sanarme, creería en Él. Si Dios lograra hacerme rico, entonces creería en Él. Si Dios hace esto y aquello, entonces creería en Él. La respuesta es mentira. Muchas personas, hermanos, no solamente en el tiempo de Moisés, incluso cuando Cristo mismo estuvo en esta tierra, vieron los milagros incomparables que Cristo hizo. Vieron paralíticos caminar, vieron el pan multiplicarse, los peces multiplicarse, vieron el mar calmarse, las multitudes fueron alimentadas y los muertos fueron levantados de sus tumbas. ¡Wow! Eso me dejaría pensar que Jesús entonces fue una persona muy famosa y que realmente multitudes se convirtieron. Eran miles de personas las que estaban de pie con Cristo en la cruz. Eran miles de seguidores quienes al final fueron fieles y dijeron: Señor, aquí estamos para ser crucificados como tú. Yo les pregunto algo: ¿cuántos se quedaron con Cristo en el momento más oscuro de su vida? Incluso sus amigos más íntimos, mientras él lloraba con grandes gotas de sangre de sudor, sus amigos, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Mis hermanos, no hubo hombre como Cristo. No hay hombre como Cristo. No existe nadie como Él. Sin embargo, las multitudes, a pesar de haberlo visto a Él y ver sus milagros, le abandonaron, le dieron la espalda. Incluso en un momento así, le dice a los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Mis hermanos, los milagros son bienvenidos. ¿Dios puede hacer un milagro aquí? El milagro más grande que ha hecho mi hermano es cambiar el corazón de personas muertas y darles un corazón que vive para Él. Mis hermanos, pero los milagros no son suficientes para que una persona reconozca que es un pecador. Que lo único que puede hacer que una persona reconozca su condición, reconozca que está roto y separado de Dios, que vive en rebeldía abierta en contra de Dios y que le muestre que hay un Salvador, solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Una palabra predicada fielmente, aunque el mar se abra, aunque caiga cereal del cielo, aunque veamos una roca que emane agua, aún así podemos seguir igual de incrédulos como los israelitas. Pero cuando es predicada la palabra de Dios en todo su consejo, desde Génesis hasta Apocalipsis, personas que en otro tiempo detestaban a Dios y a Cristo, hoy están aquí sentadas. ¿Quién de ustedes, hermanos,
quería ser cristiano? Levante la mano, por favor. Todos odiábamos a Dios. Queríamos hacer nuestra propia voluntad. Adorábamos a otros dioses porque nos permitían hacer lo que queríamos. Hoy, ¿por qué estás aquí? Porque fuimos hechos nacer de nuevo por la palabra de Dios. Porque cuando se nos predicó el Evangelio, Dios cambió nuestros corazones a través de la obra de su Espíritu, cambió nuestras vidas y ahora estamos aquí. Y ahora le amamos, y ahora le cantamos, y ahora escuchamos su palabra. No porque somos los mejores que las personas que están acá afuera. Es porque Dios tuvo misericordia y por su palabra todopoderosa nos hizo nacer de nuevo. Este libro, hermanos, por su palabra. Pablo le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:14. Me dijo Emilio que tenía de 2 a 3 horas, entonces no sé por qué se rieron. Pero dice 2 Timoteo 3:14 al 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, escuchen bien, hermanos, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en ¿quién? Yo les pregunto algo, hermanos, ¿a qué escritura se refiere aquí Pablo? ¿A los 66 libros de nuestras Biblias? Al Antiguo Testamento, porque aún no estaba coleccionado o recopilado el Nuevo Testamento. Ya circulaban ciertas cartas, ciertos libros, pero aún no se reconocían como parte de la palabra inspirada de Dios, aunque algunas partes de las cartas de Pablo, al parecer Pedro y la iglesia ya las tomaba como palabra de Dios. Pero aquí Pablo se refiere al Antiguo Testamento. Y dice Timoteo, el Antiguo Testamento, que muchas veces nosotros despreciamos, por cierto, y no leemos. Dice Timoteo, el Antiguo Testamento te puede guiar a Cristo. Y lo hablábamos uno de los lunes en las clases con Emilio. ¿Por qué es así? Porque el Antiguo Testamento no se trata de cómo vencer a tus gigantes. El Antiguo Testamento no se trata de cómo alcanzar el éxito empresarial. El Antiguo Testamento se encarga de relatarnos una promesa hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Esa promesa no es olvidada cuando llega Abraham. A Abraham se le da otra promesa, que en su simiente serían benditas ¿qué? Todas las naciones. Por eso es que Dios deja con vida a Noé y a su familia, porque de la línea directa de Adán provenía Noé. De la línea de Noé proviene Abraham. Esa promesa es hecha al pueblo de Israel, pero es hecha sobre todo al pueblo de donde nacería un rey llamado David. Pero el rey no era la promesa cumplida, era parte de esa promesa, porque de su simiente, de la descendencia, del linaje de David, iba a nacer un rey cuyo trono, cuyo reino nunca iba a tener fin. Bueno, al parecer Salomón murió. Roboam murió. Todos los descendientes de David murieron, excepto uno que viene del linaje de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, Jesucristo. Es ese rey prometido. Así que el Antiguo Testamento, mis hermanos, es el relato de cómo esa promesa de Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, se va cumpliendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por eso le dice Pablo a Timoteo, en el Antiguo Testamento, puedes hallar a Cristo. Porque todas las escrituras hablan acerca de quién es Él, mis hermanos. La Biblia es suficiente para salvarnos. ¿En quién más vas a buscar tu esperanza este día? ¿Seguirás confiando en tu conocimiento? ¿Seguirás confiando en tu dinero? ¿Seguirás confiando en tu belleza? ¿Seguirás confiando en tu inteligencia? ¿Seguirás confiando en otra cosa
¿O pondrás otra vez tu esperanza hoy en Cristo? Mi hermano, no hay cosa alguna que pueda salvarnos, a menos que veamos a Cristo en su palabra. Y esa palabra, hermano, no solamente es suficiente para salvarnos, es suficiente para santificarnos. Jesús oró esto en Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es necesaria para ser santificados, mis hermanos. Y escuchen bien, no vamos a la Biblia porque es nuestro deber principalmente. No leemos la Biblia porque si no, los pastores me bajan de mi servicio. No leo la Biblia porque entonces la gente va a hablar mal de mí. No dejo de leer la Biblia porque entonces las consecuencias. Mi hermano, no leemos la Biblia por el deber principalmente. Leemos la Biblia, mi hermano, principalmente por nuestra necesidad de Jesús diariamente. No vamos como un erudito a la Biblia. Vamos como el siervo que brama por las aguas en el desierto. No vamos para ver qué voy a decir en mi sermón. Voy porque si no escucho su voz, mi hermano, estoy frito. No leo la Biblia porque debo de publicar en mi página, porque debo de dar clases, porque debo de predicar. Tenemos que ir a la Biblia principalmente, mi hermano, porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. No vamos a la Biblia por el deber, vamos a la Biblia porque queremos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Y eso es lo que nos santifica. Eso es lo que cambia nuestro horrible corazón. Es ahí donde aprendemos a perdonar. Es ahí donde nuestros rencores son hechos añicos por el poder del Evangelio. Es ahí donde nuestra adicción a cualquier cosa, a la pornografía, a lo que sea, hermanos, es ahí donde nuestro corazón es purificado. Es en las Escrituras que el Señor lucha con nuestro deseo de obtener la aprobación de las personas. Porque en las Escrituras hallamos que tenemos la aprobación de Dios porque estamos en Cristo. ¿Qué otra aprobación necesitamos? Es por las Escrituras, mis hermanos, que somos santificados. Y es por las Escrituras que son suficientes para que luches contra el diablo y todo el infierno. Hoy hay una práctica muy popular de la guerra espiritual y no dudo que haya una guerra en contra del infierno, pero escuchen bien. Aquí le pueden cortar al vivo, no, no es cierto. Porque es muy impopular esta afirmación. Hoy se hace guerra espiritual atando y desatando al diablo, ¿no? Reprendiendo al diablo. No te acerques a nosotros, no hagas esto, no hagas aquello. Pero en la Biblia, Jesucristo dice en Mateo 16 que las puertas del Hades, ¿qué van a hacer? No prevalecerán contra la iglesia. Y quiero que escuchen esta afirmación que hacemos a veces. Las puertas del Hades. Las puertas en la antigüedad eran murallas que se levantaban alrededor de las ciudades para que los ejércitos enemigos no pudieran penetrar en la ciudad. Fíjense cómo es la batalla espiritual. No es el infierno atacando a la iglesia. Es la iglesia destronando los poderes del evangelio a través de los poderes del infierno a través del poder del evangelio. Las puertas del Hades no van a prevalecer, no se van a sostener ante la predicación del evangelio, ante el encargo de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, ni siquiera es por el poder de nuestras palabras. Las puertas del Hades no van a prevalecer por el poder del evangelio que es en Cristo Jesús. Es por Cristo, mis hermanos, que el diablo no puede vencernos. No hacemos a un lado sus acechanzas, pero tampoco le tememos aterrorizados, escondiéndonos de él, más bien predicando el evangelio. El infierno tiembla, hermanos. Cuando somos fieles a las Escrituras, cuando creemos las Escrituras, cuando en medio de un conflicto matrimonial decimos, mi amor, vamos a orar. En lugar de reclamarle, refúgiate aquí. El infierno no prevalecerá contra tu matrimonio si te refugias en Cristo.
El infierno teme cuando un cristiano verdaderamente cree en este libro y cree que Cristo es suficiente, no para cambiar a su cónyuge principalmente, sino para cambiarlo a él mismo y después a su cónyuge. Hermano, refúgiate en el Evangelio, en la palabra del Señor. Esa es la verdadera guerra espiritual. En Lucas 4, a partir del versículo 1 al 13, Jesucristo va al desierto y es tentado por el diablo. Fíjense cómo lo tienta el diablo. ¿Qué usa el diablo para tentar a Jesús? Si te jactas en tu conocimiento, mi hermano, y piensas que por eso eres una buena persona, déjame decirte que el diablo sabe más que tú y no es cristiano. Santiago 2 dice, ¿crees que Dios es uno? Felicidades. Pero los demonios también creen, pero por lo menos ellos tiemblan. El diablo conoce las escrituras y entonces lleva a Jesús, está con Jesús en el desierto y le tienta a ciertas cosas y cita la Biblia, pero torciendo la Biblia. Es lo que hacen los falsos maestros. Pueden citarte la Biblia, pero torciéndola. No la interpretan correctamente. Cuidado, iglesia. Por eso hay que leer la Biblia para saber detectar la mentira y abrazar la verdad. Sean nobles, hermanos. Seamos nobles como la iglesia de Berea, que escudriña. Hermanos, incluso quizá uno pueda estar, decir, wow, qué bueno predica este predicador, pero no te admires. Escudriña la Biblia para ver si lo que estoy diciendo es verdad. Y Jesucristo escucha estas tentaciones del diablo. ¿Y qué hace Jesús? Te reprendo, diablo. Te ato. Pongo una Biblia a línea de poder. No haces. Escrito está. ¿Qué pasa cuando el diablo viene a recordarte tu pasado? Eres un fracasado. No vas a prosperar en tu matrimonio por lo que hiciste. ¿Por qué vienes a la iglesia si hiciste lo que hiciste? ¿Cómo te acercas a Dios por eso? Y te puede decir el diablo, Dios es santo y tú eres un pecador. ¿Eso es verdad? Sí es verdad. Sí es verdad. Pero es una media verdad. Porque si estoy en Cristo, sí es cierto que Dios es 3 veces santo y yo soy 1000 veces pecador, pero Cristo es un gran salvador y al poner mi confianza en Él puedo llamarle a Dios Padre. Escrito está. Escrito está. Mi hermano, por eso tu mejor aliado en los momentos de tentación, en los momentos de prueba, es la palabra de Dios. Cuando venga el diablo y recuerde tu pasado, cuando venga el diablo y te diga que eres incapaz, cuando venga el diablo y te diga, ya no más. No mereces ser perdonado. Dile, Jesús dijo 70 veces 7. Escrito está. Escrito está. ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando la adversidad toque a tu puerta? Cuando te avisen que tienes una enfermedad. Cuando digan que alguien que amas ha muerto. ¿Qué vas a hacer cuando alguien que amas te decepciona? ¿Qué vas a hacer cuando un pastor te decepciona? Me voy de la iglesia. Entonces tu fe no estaba puesta en el Señor, estaba puesta en el pastor. ¿Qué vas a hacer cuando las personas que más amas se van? Pero Cristo es el que está contigo. Mi hermano, por último, penúltimo, la palabra de Dios es suficiente para consolarte en medio de cualquier circunstancia. El salmista en el Salmo 119, versículo 50 y el versículo 92 dice lo siguiente: este es mi consuelo en la aflicción. 119:50, me encanta escuchar las páginas de sus Biblias. Salmo 119:50, este es mi consuelo en mi atribulación, en mi aflicción. Y mi hermano, piensa en lo que estás viviendo ahorita. Piensa en la circunstancia que estás viviendo. Y al momento que el salmista dice, este es mi consuelo en la aflicción, cree lo que sigue, que tu palabra me ha vivificado. Este es mi consuelo en medio de mi circunstancia, este es mi consuelo en medio del dolor, tu palabra me vivifica. El versículo 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Mi hermano,
Los que nos paramos aquí enfrente somos personas que día a día viven situaciones muy semejantes a las tuyas. Luchamos con pecados como los tuyos, mis hermanos. Y más de una vez hemos querido renunciar incluso al ministerio. ¿No es verdad, hermanos, que predican? Muchas veces decimos, no más. No puedo más con esto. Oh, mis hermanos, si su palabra no hubiera sido nuestro deleite, ya no estaría aquí. Este predicador es tan débil, mis hermanos. Este predicador falla tanto. Este predicador tiene tantas limitaciones. Su corazón es débil. Yo sé que para mi esposa parezco el hombre más fuerte, pero ella también conoce mi debilidad y sabe cuando estoy destrozado. Pero si su palabra no hubiera sido nuestro deleite, mis hermanos, si su palabra no estaríamos aquí. Oh, mi hermano, y quizá te puedas ver tan débil en tu lucha todos los días con tu pecado. Quizá pudieras pensar que tu familia es un caos y no tiene remedio. Quizá puedas pensar que ya no hay perdón para ti incluso. Mi hermano, estás en un lugar correcto para volver a confiar en el Señor. Su palabra debe ser nuestra delicia. Porque, mis hermanos, su palabra es capaz de vivificar nuestros corazones. Y por último, mis hermanos, si una de las implicaciones que es muy importante que la entendamos es que las Escrituras son suficientes para vencer toda ideología de este mundo. Las Escrituras son suficientes para vencer las ideologías de este mundo. Mis hermanos, las Escrituras son suficientes para vencer a la ideología de género. Hoy muchos entramos en la batalla cultural y queremos hablar en contra de estas ideas y demás, y está bien, hay que prepararnos, hay que leer, hay que estudiar, hay que dar respuesta a estas amenazas, pero mis hermanos, tenemos que descansar que la iglesia es edificada y las personas incluso que abrazan estas ideologías pueden venir al Salvador cuando predicamos las sagradas Escrituras. Las Escrituras son suficientes para vencer a la ideología de género. Las Escrituras son suficientes para vencer la distorsión de la familia. Las Escrituras son suficientes para vencer la distorsión que se tiene del matrimonio. Las Escrituras pueden vencer cualquier ideología, cualquier amenaza que hoy el mundo nos esté planteando. Mis hermanos, nuevamente les digo, hay que prepararnos, hay que dar respuesta a esas amenazas. Pero hermanos, nuestra confianza no está en nuestros argumentos, nuestra confianza no está en nuestro conocimiento, nuestra confianza no está en nuestra oratoria, nuestra confianza no está en el poder de nuestro razonamiento y nuestra lógica. Nuestra confianza está en la palabra de Dios que vencerá cualquier ideología, mis hermanos, porque como dijo el filósofo Francis Schaeffer, no importa el pensamiento del hombre, no importa qué pensamiento, qué ideología abrace el ser humano, tiene que recordar algo: no vive en su mundo, vive en el mundo de Dios, y su palabra, hermanos, es todopoderosa para vencer cualquier ideología. Dios vencerá, mis hermanos. Cristo reinará, su palabra se cumplirá, el Rey vendrá y su reino se establecerá por toda la eternidad. Y las bocas que hoy se levantan contra el Señor quedarán calladas y tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor y reina para siempre. Eso lo dice la palabra del Señor, mis hermanos. Viene el día, mis hermanos, que el Señor reinará para siempre, por toda la eternidad. No hay nada que en este libro no se ha de cumplir. Todo se va a cumplir, porque este libro es la palabra del Señor.
Vendrá, hermanos, un día en que cerraremos este tiempo de la iglesia con Apocalipsis. Y un día, hermanos, la ciudad celestial bajará. Estaremos con el Señor. No importa la postura que tengas del Apocalipsis. Si crees que el Señor reinará para siempre, estamos de acuerdo, hermano. Estamos de acuerdo. Y eso significa, mi hermano, que no habrá más dolor. No habrá más sufrimiento. No habrá más enfermedad. No habrá más ideologías que se opongan al Señor. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, mi hermano? Que ya no tendrás pecado en tu corazón. Imagínate despertar un día y que ya no luches con tu corazón que se opone al Señor. Que ya no luches con tu egocentrismo, que ya no luches con tu vanagloria, que ya no luches con tu enojo, con tu ira, que un día te levantes y puedas ver al Salvador. Y déjenme decirles algo, hermanos, yo amo este libro, lo amo. Pero un día, hermanos, todo lo que leí aquí estará frente a mis ojos. Un día, el Salvador que leí, que prediqué, que enseñé, estará frente a mí. Y una sola mirada a su gloria, mis hermanos. Una sola mirada será suficiente para extinguir todo temor, toda enfermedad, todo dolor, toda angustia. Aquel Dios que tanto cantamos estará cara a cara con nosotros y viviremos con Él para siempre. Y jamás dejaremos de admirarnos de su salvación tan preciosa que nos ha dado en Cristo. Su palabra, mis hermanos, es suficiente. Mientras estamos en este lado de la eternidad, mientras no estamos con Él todavía, su palabra está con nosotros, Dios está con nosotros por su Santo Espíritu, podemos descansar. Y incluso la muerte, mis hermanos, será hermosa. ¿Por qué? Significa que estaremos ahora con nuestro Salvador. No tememos a la muerte, no le tememos al infierno, no le tememos a la segunda venida. Al contrario, la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, las palabras son insuficientes. Los minutos son insuficientes. El predicador es insuficiente. Los poderes de este mundo son insuficientes. Pero tu palabra, Señor, es suficiente, Señor. Sella tu verdad en nuestros corazones esta noche, Señor. Que hoy podamos descansar en tu palabra. Que podamos depositar nuestra vida en ti, Señor. Y que Cristo, Padre, al momento que estemos leyendo la Biblia, Señor, nuestros ojos sean abiertos para ver lo hermoso que es. Padre, para cuando estemos tristes, que Cristo sea nuestra alegría. Que cuando estamos atribulados, Cristo sea nuestra esperanza. Que cuando estemos tentados, Cristo sea nuestro Salvador. Que cuando estemos embriagados de nuestra propia gloria, que la gloria de Cristo deshaga y haga añicos nuestros sueños de vivir para nosotros. Que cuando las circunstancias nos sobrepasen, Señor, corramos al Salvador, corramos a tu palabra y hallemos a Cristo. Que cuando las tormentas de esta vida, que cuando las ideologías de este mundo parezcan ofuscar, parezcan, Señor, someternos, parezcan incluso derrotarnos, que vayamos a tu palabra y hallemos a aquel que reinará para siempre y por siempre jamás. Que cada vez, Señor,
ya sea en prosperidad o en pobreza, ya sea en enfermedad o en salud, ya sea en alegría o en el dolor, tu palabra sea suficiente y tu palabra sea nuestro consuelo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén.